La noche caía lentamente sobre nuestro pequeño restaurante familiar en el corazón de la ciudad. El aroma del chile poblano asado y el frijol negro recién cocido llenaban el aire, mientras yo, Alejandro, limpiaba las mesas después de un largo día de trabajo. Mi padre, don Luis, se sentaba en la barra, contándome historias de sus primeros años como dueño del lugar. Su voz era un bálsamo familiar, suave y reconfortante, pero había algo en el aire esa noche que me hacía sentir inquieto. Recuerdo la primera vez que abrimos este lugar, decía don Luis, con la mirada perdida en los recuerdos. No teníamos mucho, pero había amor en cada plato. Eso es lo que importa, hijo. La gente siempre vuelve por la comida hecha con el corazón. Sí, papá, respondí, mientras limpiaba los restos de salsa de una mesa. Pero a veces, el corazón no paga las cuentas. Don Luis soltó una risa profunda. Tienes razón, pero cada día que abrimos es una victoria. Nunca olvides eso. Fue justo en ese momento que la puerta del restaurante se abrió de golpe. Dos hombres entraron apresuradamente, sus rostros pálidos y preocupados. Me miraron con desconfianza, como si estuvieran buscando algo o alguien. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Tienen comida?, uno de ellos preguntó, con una voz áspera. Estamos hambrientos. Claro, bienvenidos, respondí, tratando de sonar amigable, aunque una sensación de alerta se instalaba en mi pecho. ¿Qué desean? Se sentaron rápidamente en una mesa cerca de la ventana, sus ojos constantemente mirando hacia afuera, como si esperaran que algo o alguien apareciera. Mientras tomaba su pedido, no podía dejar de sentir que había algo extraño en su comportamiento. ¿Tienen tacos?, preguntó el otro hombre, que parecía más nervioso. ¿Tacos de carne asada? Sí, claro. ¿Y para beber?, pregunté, mientras anotaba sus órdenes en mi libreta. Agua, solo agua, dijo el primero, sin apartar la vista de la ventana. Rápido, por favor. Mientras preparaba la comida, escuché murmullos entre ellos, palabras que no lograba entender del todo. La inquietud crecía y mi instinto me decía que debía estar alerta. Cuando finalmente les llevé los tacos, sentí que sus ojos me seguían, como si estuvieran evaluando cada movimiento que hacía. ¿Todo bien?, les pregunté, tratando de romper el hielo. Sí, solo... Estamos esperando a alguien, respondió el segundo hombre, su voz temblando ligeramente. La cena transcurrió en un silencio tenso, y pronto los hombres terminaron de comer. Sin dejar propina, se levantaron de un salto y se dirigieron hacia la puerta, lanzando miradas nerviosas una última vez. Cuando se marcharon, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quiénes eran esos tipos?, murmuré, más para mí mismo que para don Luis, que ya había vuelto a contar historias. Solo gente buscando algo de comida a estas horas, respondió mi padre, sin prestarle mucha atención. No te preocupes, Alejandro. Sin embargo, al revisar el área del caja, noté algo inquietante. El dinero no estaba igual. Algunas notas parecían haber desaparecido. El corazón me dio un vuelco. Miré hacia la puerta, preguntándome si esos hombres habían tenido algo que ver con ello. Don Luis, al ver mi expresión de sorpresa, se acercó. ¿Qué pasa, hijo? Papá, creo que algo no está bien. Faltan algunas notas del caja, le dije, sintiendo que la inquietud se apoderaba de mí. Quizás fue un error. A veces, los clientes son descuidados, dijo él, intentando calmarme. Pero mi instinto me decía que había más detrás de esa noche. La atmósfera del restaurante había cambiado, y yo no podía sacudirme la sensación de que algo oscuro estaba acechando en las sombras. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando finalmente cerré la puerta del restaurante, sintiendo el aire fresco de la calle acariciar mi rostro. Las luces tenues del lugar
Parecían parpadear en un intento de mantener la calidez del ambiente, pero algo en mi interior no podía dejar de inquietarse. Aquella noche, los rostros de los dos hombres extraños seguían apareciendo en mi mente, como sombras que se negaban a desvanecerse. ¿Todo bien, hijo?, preguntó mi padre, don Luis, mientras limpiaba la barra. Su voz era un bálsamo, pero no podía sacudirme la sensación de estar siendo observado. Sí, papá, solo un poco cansado, respondí, tratando de disimular mi inquietud. Sabía que él no creería en mis temores infundados. La gente del barrio era amable, la mayoría de ellos conocidos desde mi infancia, pero esos hombres habían roto la calma con su presencia extraña. Al día siguiente, me desperté con un nudo en el estómago. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, pero su calidez no lograba calmar mi ansiedad. Fui al restaurante, con la esperanza de que todo volviera a la normalidad. Sin embargo, al llegar, un escalofrío me recorrió la espalda. Una nota estaba pegada en la puerta, con letras desordenadas y apresuradas. Tengan cuidado con los hombres de la noche. Mis manos temblaron al leerlo. La angustia se apoderó de mí. ¿Qué pasa, Alejandro?, preguntó mi padre al notar mi expresión. Encontré esto en la puerta, papá, le respondí, entregándole la nota. Su rostro se frunció mientras la leía. Solo son tonterías, hijo. Tal vez un juego de algún niño. No le des importancia, dijo él, tratando de calmarme. Pero entre sus palabras noté un destello de preocupación. Estamos seguros aquí, ¿no? Claro, pero esos hombres, insistí, se comportaban raro. No me gusta eso. Don Luis soltó un suspiro. Siempre hay gente extraña en la ciudad. No podemos dejar que eso nos asuste. Este restaurante ha estado aquí por generaciones y no vamos a dejar que unos desconocidos lo arruinen. Sus palabras eran un consuelo, pero no podía ignorar la sensación de peligro que me perseguía. Cada vez que alguien pasaba por la ventana, mi corazón se aceleraba. La gente del barrio era amable, pero el recuerdo de esos hombres me mantenía en vilo. La tarde avanzó sin incidentes, pero mi mente seguía atrapada en esos momentos tensos. Cuando llegó la noche, la atmósfera del restaurante se tornó pesada. Las luces parpadeaban de nuevo, y cada sonido parecía amplificarse. El tintinear de las copas, el crujir de la madera bajo mis pies. ¿Estás seguro de que todo está bien?, preguntó mi padre al notar mi inquietud. Sí, solo un poco cansado, le dije, forzando una sonrisa. Pero la verdad era que el miedo se había convertido en una sombra constante, acechando en cada rincón del restaurante. Mientras limpiaba las mesas, la puerta se abrió de golpe y mi corazón dio un vuelco. Pero era solo un grupo de clientes habituales que entró riendo y hablando en voz alta. Aún así, mi mente seguía divagando, recordando las miradas furtivas de aquellos hombres. ¿Nos traes algo de beber, Alejandro?, me pidió una mujer con una sonrisa. Claro, enseguida, respondí, tratando de enfocarme en el trabajo. Pero cuando me di la vuelta, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que alguien me observaba. Miré hacia la ventana y por un momento vi una figura oscura al otro lado. Mi corazón se detuvo. ¿Estás bien, hijo?, preguntó don Luis, notando mi palidez. Sí, solo creo que vi algo, murmuré. Son solo sombras, Alejandro. Lo que importa es que estamos aquí, juntos, me dijo, pero su voz sonaba distante. En ese momento, supe que algo no estaba bien. La sensación de que aquellos hombres extraños estaban más cerca de lo que pensaba comenzaba a convertirse en una realidad aterradora. El sonido de la puerta al abrirse fue como un campanazo en la noche tranquila. Me encontraba detrás del mostrador, limpiando unos platos, cuando vi a uno de los hombres que había entrado días atrás. Su presencia
me causó un escalofrío, y mi instinto me decía que no era un buen momento para tener una conversación con él. «Hola, muchacho», dijo el hombre. Su voz era grave, pero temblorosa. Se rascó la nuca, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Tuve un pequeño problema con mi carro. ¿Podrías ayudarme a empujarlo?» Lo miré fijamente, tratando de leer sus intenciones. Su mirada era nerviosa, y podía notar cómo sus manos temblaban ligeramente. «No sé. ¿Dónde está tu carro?», pregunté, intentando mantenerme firme. Un sudor frío comenzó a formarse en mi frente. «Está estacionado a la vuelta», respondió, mirando hacia la ventana con inquietud. «No quiero molestar, pero realmente necesito ayuda. Mi hermano está esperando». Su voz se volvió más insistente, y algo en su tono me hizo dudar. «No puedo dejar el restaurante. Mi papá no está aquí y necesito atender a los clientes», respondí, tratando de mantener un tono firme. Él comenzó a acercarse un poco más, y en ese momento, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. «¿Y si le digo a tu padre que tú no quisiste ayudarme?», dijo, su tono ahora más amenazador. «Solo un empujoncito, eso es todo lo que pido». Sentí cómo se me encogía el estómago. No puedo ayudar. Es tarde y tengo que cerrar», insistí con firmeza, aunque mi voz temblaba ligeramente. La situación se estaba volviendo incómoda y peligrosa. Podía percibir que su paciencia se estaba agotando. «Escucha, chico, no te estoy pidiendo un favor. Te estoy diciendo que me ayudes. O te va a ir mal», dijo, dando un paso adelante. En ese momento, el ambiente se volvió pesado, como si una tormenta se estuviera acumulando. Justo cuando estaba a punto de reafirmar mi negativa, un ruido proveniente de la parte de atrás del restaurante resonó en la oscuridad. Era un sonido extraño, como un golpe fuerte o algo que caía. El hombre se detuvo en seco, girando su cabeza hacia la dirección del ruido. Su expresión cambió de agresiva a una mezcla de miedo y sorpresa. «¿Qué fue eso?», preguntó, retrocediendo un paso. Su rostro mostraba una inquietud que no había visto antes. «No lo sé, pero quizás deberías irte», dije, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. La adrenalina corría por mis venas y sabía que debía actuar rápido. El hombre parecía indeciso, y esa era mi oportunidad. «Déjame ver», dijo, comenzando a caminar hacia la parte trasera del restaurante. «Tal vez solo fue un ratón». «No, espera», le grité, pero él ya había desaparecido tras la puerta. Me quedé ahí, paralizado, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en el aire. Era como si el restaurante estuviera atrapado en un momento de espera, un suspiro antes de la tormenta. Desde el fondo, escuché susurros y movimientos. Mi instinto me decía que debía llamar a la policía, pero el miedo me tenía atrapado. Si llamaba, podía hacer que la situación escalara aún más. Pero si no hacía nada, ¿qué podría pasar? Me asomé por el borde del mostrador, tratando de escuchar. «¡Sal de ahí!», grité. Mi voz resonó en la soledad del lugar. No hubo respuesta. Mi mente corría, buscando una salida a esta locura. En ese instante, el hombre emergió de la parte trasera, su rostro pálido y sus ojos llenos de terror. «Tenemos que irnos ahora», dijo, empujándome hacia la puerta. Sin pensar, me dejé llevar, sintiendo que algo muy malo estaba a punto de suceder. El aire dentro del restaurante se había vuelto denso, como si la atmósfera misma estuviera tensa, esperando que algo estallara. Los dos hombres, que parecían cada vez más nerviosos, comenzaron a discutir entre ellos en voz baja, pero el tono de sus voces era claramente agitado. Me quedé detrás del mostrador, sintiendo que el corazón me latía con fuerza en el pecho. «¿Qué demonios están haciendo aquí?», pensé, mientras observaba sus gestos inquietos. «¿Vas a hacerlo o no?», preguntó uno de ellos, el más alto,
con una mirada que podría cortar el acero. Su compañero, el más bajo, se frotó las manos como si intentara calmarse. No puedo seguir así. Si nos atrapan, estaremos perdidos, respondió, su voz temblando de ansiedad. La palabra perdidos resonó en mi mente, como un eco ominoso que no quería ignorar. Decidí que era el momento de actuar, y con el pulso acelerado, me dirigí hacia el teléfono detrás del mostrador. Con manos temblorosas, marqué el número de la policía, pero antes de que pudiera completar la llamada, un estruendo resonó en la parte de atrás del restaurante. Era como si algo hubiera caído, o tal vez algo más. Los hombres se congelaron, sus rostros pálidos como la cera. ¿Qué fue eso?, murmuró el más bajo, mirando hacia la puerta de la cocina. No lo sé, tenemos que irnos. Ahora, respondió el más alto, con un aire de urgencia en su voz. Se levantaron de sus sillas, y mi instinto me dijo que debía esconderme. Sin pensarlo 2 veces, me agaché detrás del mostrador. Mi respiración se volvió casi inaudible. Desde mi posición, podía ver cómo los hombres se movían rápidamente hacia la salida, sus rostros llenos de pánico. ¡Rápido! ¡Vamos!, gritó el alto, empujando al otro hacia la puerta. En ese momento, el sonido de pasos apresurados se acercó cada vez más. Era como si alguien estuviera corriendo hacia nosotros, y en mi mente, la imagen de un desastre inminente se formó. Sentía el sudor resbalando por mi frente, y el miedo apretaba mi pecho como una garra fría. Los hombres, ahora en la puerta, se detuvieron un instante, mirando hacia atrás. ¿Y si es la policía?, preguntó el más bajo, su voz casi un susurro. No hay tiempo para pensar en eso. ¡Sal!, gritó el alto, y en un segundo ambos salieron corriendo del restaurante, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Esperé unos momentos, mi mente luchando con lo que acababa de presenciar. No sabía si debía salir de mi escondite o quedarme allí. Finalmente, la curiosidad me ganó y me asomé. La puerta del restaurante estaba entreabierta y el silencio que reinaba era inquietante. Fue entonces cuando decidí que debía llamar a la policía, pero me di cuenta de que, antes de poder hacerlo, había que asegurarme de que los hombres se hubieran ido realmente. Tomé el teléfono de la pared con manos aún temblorosas. ¿Qué está pasando aquí, Alejandro?, me pregunté a mí mismo mientras marcaba el número. Solo son 2 hombres extraños, ¿verdad? No pueden ser una amenaza real. Pero la imagen de sus rostros asustados me hizo dudar. La policía necesitaba saber lo que había sucedido. «Vamos, contéstame», murmuré mientras el timbre sonaba en el otro extremo. Finalmente, una voz grave respondió. 911. ¿Cuál es su emergencia? Me presenté rápidamente, tratando de mantener la calma. Hay 2 hombres en mi restaurante. Son sospechosos. Creo que estaban planeando algo. Se fueron corriendo hace un momento, expliqué, intentando articular mis palabras a pesar del miedo que me invadía. La voz al otro lado del teléfono tomó nota, pidiendo más detalles. Mientras hablaba, noté un movimiento en la esquina de mi vista. Miré hacia la puerta y vi una sombra pasar rápidamente. «¡Espera!», grité, pero ya era demasiado tarde. La línea se cortó y la policía estaba en camino. Pero esos hombres aún podían regresar. No podía quedarme ahí parado. Debía hacer algo. Me levanté lentamente, mis piernas aún temblando, y avancé hacia la puerta, sintiendo que el aire frío de la noche me envolvía. Al mirar hacia afuera, no vi nada más que la negrura envolvente del callejón. Sin embargo, el presentimiento de que algo más estaba por venir me hizo dudar. El silencio que siguió a la huida de aquellos hombres era abrumador. Estaba tras el mostrador, mi corazón golpeando con fuerza contra mis costillas.
como si quisiera escapar de mi pecho. La luz del restaurante, normalmente acogedora, ahora parecía fría y distante. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de que ellos pudieran volver, pero todo estaba en calma. La única compañía que tenía era el suave zumbido del refrigerador y el aroma a comida que aún flotaba en el aire, un recuerdo de la noche que se tornó en una pesadilla. Finalmente, la sirena de la policía rompió el silencio. Me incorporé, sintiendo que cada paso hacia la puerta era un desafío. Cuando los oficiales entraron, sus miradas eran serias, y pude ver que su presencia no traía la tranquilidad que esperaba. «¿Qué ocurrió aquí, joven?», preguntó uno de los policías, un hombre de mediana edad con una barba bien recortada. Eran dos hombres. Comencé, mi voz temblorosa. Entraron pidiendo comida, pero se comportaban extraño. Luego, uno de ellos regresó y... ¿Y qué?, interrumpió el otro oficial, un joven con una mirada intensa. Y se volvió agresivo. Escuché un ruido y luego comenzaron a discutir. Fue todo muy raro, dije, sintiendo como si cada palabra estuviera pesando más de lo que debería. Los oficiales intercambiaron miradas y eso me inquietó aún más. «¿Tienen alguna descripción de ellos?», preguntó el oficial de la barba. Traté de recordar los detalles. Sus rostros estaban grabados en mi mente, pero las palabras no parecían salir. Eran altos. Uno tenía una chaqueta negra y el otro tenía un tatuaje en el cuello. El oficial joven anotó algo en su libreta. Su expresión se tornó más grave. «Hemos recibido reportes de incidentes similares en la zona. Gente extraña que entra y sale de restaurantes y luego desaparecen sin dejar rastro», explicó, mirando por la ventana como si esperara ver a los hombres regresar. «¿Qué tipo de incidentes?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Robos? ¿Amenazas? Parece que están tras algo más grande. Necesitamos que se mantenga alerta, Alejandro», dijo el oficial de barba, su tono ahora más suave. Asentí, pero una sensación de desasosiego se apoderó de mí. La idea de que mi pequeño restaurante familiar podría estar en el centro de algo tan siniestro era aterradora. «¿Creen que volverán?», pregunté, buscando consuelo en sus ojos. «No podemos decirlo con certeza, pero tenga cuidado. Si ve algo sospechoso, llame al 911 de inmediato», dijo el oficial joven antes de que ambos se dieran la vuelta para salir. Mientras cerraba la puerta tras ellos, el silencio volvió a caer sobre el lugar, pero esta vez era un silencio diferente, pesado como un manto. Me senté en una de las mesas, tratando de asimilar todo lo que había sucedido. Pensé en mi padre, en cómo siempre había dicho que este restaurante era un refugio, un lugar seguro. Pero, ¿qué tan seguro era realmente? De repente, el sonido de algo cayendo en la parte trasera me hizo saltar. Me levanté con rapidez, mi mente corriendo a 1000 por hora. «No puede ser», pensé. «No puede haber más problemas esta noche». Me acerqué a la puerta que daba a la cocina y el aire en el interior era denso, como si la atmósfera estuviera cargada de algo oscuro. «¿Papá?», llamé, pero no hubo respuesta. El silencio se volvió opresivo. Decidí investigar. Abro la puerta lentamente y el crujido de la madera resonó en el aire. La cocina estaba en desorden, con utensilios esparcidos y un olor extraño que impregnaba el ambiente. Miré a mi alrededor, y justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, escuché un murmullo. Era bajo, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que mi piel se erizara. «¿Hay alguien aquí?», pregunté, casi en un susurro. Nadie respondió. El murmullo se apagó, y la sensación de ser observado regresó con más fuerza. Me giré para salir, cuando de repente el sonido de un vidrio rompiéndose
resonó en la parte trasera, como un eco de advertencia. Sin pensarlo dos veces, retrocedí y corrí hacia la entrada, mi mente gritando que debía salir de ahí. El miedo se apoderó de mí y por un momento olvidé todo. Solo quería escapar de aquella noche aterradora, de aquellos hombres, de los ruidos inexplicables. No sabía que lo peor estaba aún por venir. La semana había transcurrido desde aquella noche tensa en el restaurante, pero la inquietud seguía latente en mi pecho. Estaba en la cocina, limpiando algunas ollas, cuando mi teléfono sonó. Al ver el número desconocido, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Contesté, aunque mi instinto me decía que debía ignorar la llamada. «¿Alejandro?», preguntó una voz grave al otro lado. «Necesitamos que vengas a la vieja fábrica en la calle 5. Es urgente». La voz me era familiar, aunque no podía recordar de dónde. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué tenía que ir a un lugar como ese? Pero el tono de la llamada me hizo sentir que no tenía opción. Colgué y me dirigí al lugar indicado, con una mezcla de miedo y curiosidad. Al llegar, la fábrica parecía un lugar sacado de una película de terror. Las ventanas estaban rotas y las sombras danzaban a la luz de la luna. Tomé una respiración profunda y entré. El eco de mis pasos resonaba en el vacío. De repente, vi a los dos hombres que habían estado en el restaurante. Estaban de pie, conversando entre ellos, y al verme, se acercaron. «Gracias por venir», dijo uno de ellos, el de cabello corto. «Tenemos que hablar». «¿Por qué me llamaron?», pregunté, tratando de mantener la calma. «No estamos aquí para hacerte daño. Somos agentes encubiertos», explicó el otro, que parecía más nervioso. «Estamos investigando una red de tráfico de personas que utiliza tu restaurante como fachada». Mis piernas temblaron. La revelación me dejó atónito. ¿Mi restaurante? ¿Mi padre involucrado en algo así? ¿Cómo es que saben esto?, dije, intentando asimilar la información. «Hemos estado siguiendo a varios sospechosos que frecuentan el lugar. Creemos que hay un grupo operando en tu vecindario y hemos reunido pruebas que apuntan a conexiones más cercanas de lo que imaginamos», respondió el hombre nervioso. La idea de que mi padre, don Luis, pudiera estar involucrado en algo tan oscuro me llenó de una mezcla de incredulidad y miedo. Me costó encontrar las palabras. «¿Y qué quieren de mí?», pregunté, sintiéndome atrapado entre la lealtad a mi familia y la necesidad de hacer lo correcto. «Necesitamos tu ayuda para desenmascarar a los involucrados. Si puedes observar y escuchar lo que sucede en el restaurante, podríamos tener la evidencia que necesitamos, pero debes tener cuidado. Ellos no dudarán en protegerse a sí mismos», dijo el hombre de cabello corto. Asentí, aunque mi mente se llenaba de dudas. ¿Podría realmente traicionar a mi padre, aunque fuera por el bien de otros? Pero la realidad era clara. Debía actuar. «Está bien, haré lo que pueda», respondí finalmente, con la voz temblorosa pero decidida. Durante los días siguientes, mantuve la rutina en el restaurante, pero mis sentidos estaban más agudos que nunca. Observaba cada movimiento, cada conversación. Mis noches se convirtieron en una mezcla de trabajo y vigilancia. Sin embargo, la tensión era palpable, y cada vez que veía a los hombres que habían entrado antes al restaurante, mi estómago se retorcía. Una noche, mientras limpiaba las mesas, escuché un murmullo proveniente de la parte trasera. Mi corazón se detuvo. Recordé las advertencias de los agentes. Sin pensarlo, me acerqué sigilosamente a la puerta trasera. Al abrirla, vi a mi padre hablando en voz baja con uno de los hombres. La angustia me invadió. ¿Era posible que mi propio padre estuviera implicado en todo esto? Me escondí detrás de un barril, escuchando. «No te preocupes, Luis. Todo saldrá bien»,
Solo necesitamos un poco más de tiempo, dijo el hombre. Estoy cansado de esta vida. No sé cuánto más puedo soportar. Respondió mi padre, su voz cargada de cansancio y temor. El mundo se me vino abajo. Aquellos hombres no eran solo unos extraños. Estaban involucrados con mi familia, y en ese momento comprendí que la traición estaba más cerca de lo que había imaginado. Con la adrenalina corriendo por mis venas, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que actuar, y rápido.